I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace poco en la aplicación de Twitter encontré un hilo muy interesante de las veces que Taekook estuvo en completa tensión cuando sus toques o miradas se encontraron en algún momento. Hicieron sentir a las personas a su alrededor como una tercera rueda, pero no de mala manera. Es por eso que a base de eso decidí que sería muy interesante recopilar cada momento en el que esto sucedió de aquella manera, solo para entretenerme un poco en lo que continuó con la historia de Taekook y su desarrollo. Aunque no está de más hacerles saber que mi intención no es de ninguna manera exponerlos con doble propósito, ni hacerlos ver como algún tipo de atracción errónea. Estoy consciente de que existen miles de videos editados para que se vean como el tipo de personas que los fans buscan para llenar sus mentes de cosas fantasiosas, por lo que evitaré colocar dichos tipos de videos y concentrarme en lo que es la verdadera tensión que existe entre el Taekook. Como por ejemplo, y la que me motivó a hacer este video, fue definitivamente la vez que Taehyun hizo un live en noviembre de 2021, junto a Jimin y Jungkook, donde se sintió lo que es la tensión a todo su esplendor. Pues solo vean cómo Taehyun y Jungkook se vieron fijamente un largo rato, mientras Jimin llevaba la mirada de extremo a extremo hacia ellos, resintiendo exactamente lo que todos sentimos cuando presenciamos la forma en la que de un momento a otro todo había quedado en completo silencio cuando Taehyun y Jungkook no pudieron evitar mirarse de esa manera. Como si se estuviesen diciendo algo a través de esa conexión tan extraña que literalmente tuvo a Jimin reaccionando exactamente como los espectadores de ese momento nos quedamos. Pues Jimin no hizo más que pararse sin decir ni una sola palabra, como para deshacerse la incomodidad que se creó a raíz de la tensión entre Taekook. En este mismo en vivo, Jimin le preguntó a Taehyun sobre por qué usaba ropa interior para hacer el live frente a ARMY, a lo que Taehyun dijo que en realidad eran shorts cortos que parecían ropa interior. Tengan en cuenta que Taehyun desde un inicio dijo que estaba esperando solo a Jungkook para hacer el live juntos, por lo que tuvo sentido que la tensión creciera a tal grado de que Jungkook no pudiera apartar los ojos de allá abajo por una clara intención, ya que este live fue sin duda una muestra de lo que en realidad fue la tensión entre estos dos, pues a pesar de que los tres pasaron un rato muy agradable, para Jungkook fue imposible concentrarse en las conversaciones que tuvieron por algo que llamaba tanto su atención. Este otro momento también retrata lo mucho que existió de la tensión evidente, pues cuando Taehyun dijo que presentaría a su amigo Jungkook para decir lo que más le gustaba de él, Jungkook rápidamente saltó a cuestionar el pronombre que Taehyun le había dado, preguntándole si era solo su amigo, diciéndole que lo presentara bien ante la cámara, mientras dejó a Taehyun completamente mudo, con una sonrisa nerviosa que lo delató. En un fan meeting, los chicos estaban pasando por algunas fotos en el cual Jungkook tomó cierta pose que hizo a Taehyun acercarse y tensar el cuerpo con una sonrisa, cuando cayó en cuenta de lo que estaba a punto de hacer frente a ARMY. Solo vean cómo sus manos se aprietan cuando pretende tomar la cintura de Jungkook y cómo luego se aleja para sonreír de aquella manera, con el labio entre los dientes. Y de alguna manera extraña, Taehyun mismo se delató con lo que claramente pretendía, ya que de otra forma no habría razones para que Taehyun reaccionara de esa manera si no tuviera la intención de agarrar a Jungkook, lo que generó que este último pasara de forma sugerente, como si tuviese la intención de llamar la atención de Taehyun. El 16 de abril de 2022, los chicos decidieron despedir el live que habían hecho por aproximadamente una hora con un acróstico para ARMY, y mientras los chicos decían sus palabras continuas, Taehyun en algún punto se giró hacia Jungkook y pronunció la palabra po, que según los habitantes de Corea y demás investigaciones, la palabra que Taehyun usó para girarse a Jungkook significa beso en su idioma, por lo que la reacción de Jungkook al mirar al techo cuando Taehyun literalmente dijo eso hacia él, aprovechando que estaban en el acróstico, fue sumamente tenso. Sobre todo porque la reacción de Hoseok y Jimin hizo saber que nadie se esperó tal insinuación, y probablemente solo haya sido debido a lo que estaban haciendo. Pero el momento de silencio que hubo cuando Jungkook aparentó pensar una palabra antes de decir que era una palabra difícil, me dejó mucho que pensar. 어려워 지금. 포 쉽지 않지. 아주 많이 포상을 받은 것 같아요. El 27 de enero de 2020, los chicos hicieron un live luego de presentarse por primera vez en los Grammys junto a Lil Nas. En este live, Jungkook principalmente estuvo sobre Taehyun cuando recién comenzaron, manteniéndolo cerca con una mano en el hombro mientras apretaba, y sus ojos extrañamente mirando alrededor de su boca cuando este estaba hablando. Había cierta tensión entre ellos que todos sintieron en su momento, pues Jungkook jamás apartó la mirada de ese lugar.
Incluso tuvo la valentía de llamarlo solo para que Taehyun lo viera lamerse los labios luego de comer el pastel, como si su único propósito hubiese sido hacer que Taehyun reaccionara de la misma manera en la que lo hizo. Y ni siquiera hay que explicar cómo es que Jungkook comenzó a molestar a Taehyun en pleno fan meeting antes de actuar tierno para los fans, y cómo luego Taehyun lo hizo por sí solo mientras recibía ese tipo de mirada que solo logró ponerlo nervioso, sobre todo cuando Jungkook mismo se mordió el labio inferior mientras lo veía fijamente, sin decir ni una palabra pero demostrando exactamente esa tensión que no se puede explicar. Tampoco podemos olvidar cuando Taekook se coqueteó en pleno concierto mientras presentaban Boy With Love y se miraban de esa manera tan intensa. Casi podíamos cortar la tensión con tijeras, y aún así nos quedaría de ver el hecho de que incluso se alzaban las cejas, y tenían aquella sonrisa cómplice que abarcaba secretos internos o algún tipo de coqueteo evidente que nos dejó sorprendidos a todos. Pues cuando estos se miraron fijamente, Taehyun alzó la quijada como si le preguntara algo que hizo Jungkook actuar nervioso antes de seguir. Y es tan así la tensión que incluso ambos se mordieron los labios cuando se miraron, aun si estaban siendo grabados, pero ellos no pudieron evitarlo, siendo más evidente cuando vimos a Jungkook. Pero también están todas esas otras veces en las que incluso si no se esfuerzan, tienden a hacernos sentir como un mal tercio, y no es que sea con intención o nos quejemos por ello, pues eso solo afirma que Taekook no necesita fingirlo para hacernos saber que eso está ahí entre ellos. Así como la vez que Namjoon evidenció que la cámara estaba justo frente a ellos cuando Taehyun no pudo no jugar con la oreja de Jungkook, que también después fue consciente de que estaba siendo grabado. O cuando en el Festa del año 2014, Seokjin le preguntó a Jungkook quién de ellos 6 era su favorito, y Taehyun optó por distraerlo cuando mordió su oreja frente a los demás, quienes reaccionaron de esa manera tan escandalosa que simplemente me hizo saber que nadie se lo esperó. Así como los acercamientos y demás insinuaciones que fueron extrañamente aprovechadas en cada ocasión que se les presentó, y la forma en la que la satisfacción llegó a ellos como si lo hubiesen buscado, es algo que no puedo pasar por alto. Sobre todo por las miradas que en algún momento se dieron o los toques que quizá no buscaron algo extraño, pero que sí los dejaron abrumados en el momento, y no supieron cómo reaccionar por tan evidentes toques. Es sin duda lo más obvio de este video, pues incluso saber que lo hacen es de su completa aceptación, me deja más que satisfecho, ya que no es la primera vez que ellos hacen cosas que nos dejan en completo asombro, o dicen cosas que hasta incluso pueden malinterpretarse, tanto que sus reacciones pueden hacernos pensar más cosas de las que se debería, o miradas que dicen más que 1000 palabras, tanto como sus acciones que quizá fueron privadas, pero aún así fueron grabadas, cuando Taehyun le gruñó y Jungkook le palmeó el muslo interno para reprenderlo y ese se dejó aún así, que fue similar a la vez que Jungkook casi arruinó el trabajo de Taehyun y este no hizo más que girarse con una sonrisa tensa, antes de acariciarle la extensión de su muslo, aun cuando Jungkook lo había dejado por la paz. Taehyun siguió haciendo aquello como la reacción más usual entre los dos, lo cual es curioso, porque darse caricias de ese tipo no es algo que sea de una vez, ya que en más de una ocasión los hemos visto tocarse a propósito o rozarse de forma casual sin molestarse, casi como si fuera de todos los días, o no pudieran evitar al menos tener una mano encima del otro o todo de sí. Y a pesar de las tensiones que puedan sentirse, Taekook habitualmente nos da cierto momento para hacernos pensar que realmente somos como un mal tercio que no puede dejar de ver, a pesar de que se hacen demasiados chistes al respecto por estos incontables clips, en los que por supuesto vimos cómo Taehyun bailó Promise de Jimin para un programa antes de su presentación, y luego Jungkook lo tomó por la cintura y lo acercó hacia él, siendo Junggi el representante de mi reacción cuando vi cómo Jungkook lo tranquilizó. O quizá lo más obvio es cuando podemos ver cómo los miembros reaccionan a cada cosa que estos dos se dicen entre sí, justo como cuando Jungkook le dijo a Taehyun que le gustaba su inocencia, y Hoseok hizo ese tipo de expresión confundida por lo que Jungkook le dijo a Taehyun, y cómo este último regresó la cadena diciéndole esta vez a Jungkook que le gustaba el lunar que tenía debajo de su labio porque era muy estimulante para él, recibiendo ese tipo de conmoción por parte de los demás miembros que alabaron la confesión, incluso cuando Jungkook le preguntó cuál era el tipo de estímulo que le daba, y Taehyun dijo que era algo así, mientras hacía puño su mano, porque en realidad no supo qué decir, fue totalmente evidente, ya que los demás siguieron riéndose extrañamente por la clara tensión y nerviosismo que atacó el cuerpo de Taehyun. 태양이 형, 전 형의 순수함이 너무 좋아요. 순수함. 이렇게 끝난다고? 빠르게. 빠르게 오케이. 난 너의 입술 밑에 있는 점이 아주 날 자극시키게 만드는 아, 자극시킨다고? 자극까지 해? 야. 뭐야, 어떤 자극이야? 어떤 자극이야? 주먹을 아, 재밌네요. 자, 그럼 다음 코너에서 만나요. El 29 de mayo de 2019, Jungkook realizó un live en el que Jimin, Seokjin y Taehyun se unieron, este último quedándose un rato más mientras se sentaba en la silla donde estaba Jungkook,
y a pesar de que debió de haberse retirado junto con todos los demás, ellos simplemente se quedaron en completo silencio, viéndose a través de la cámara como si estuviesen diciendo algo interno, que solo hizo a los espectadores sentir cierta tensión que aumentó conforme el silencio se propagó. Literalmente, ellos no se movieron de ahí, y aunque muchos puedan decir que solo estaban intentando intimidar a ARMY, ciertamente ninguno de ellos vio directamente a la cámara, mas sí se estaban viendo en la pantalla por una clara razón, pues se especulaba que Taehyun jamás salió de esa habitación, y en cambio, llegó a poner nervioso a Jungkook a tal punto que no supo qué hacer, más que sonreír demasiado tímido. Let it wash over your skin, let it flow through your fingertips. And though the tide is coming in, stay with me out here. It's time to fears, babe. Tampoco podemos olvidar cuando en pleno concierto, Jungkook tocó a Taehyun de más con mucha intención, que hizo a Taehyun reaccionar de esa manera, teniendo a su vez a Jungkook mirando a su alrededor para ver si alguien más se había dado cuenta de su provocación. Y ni hablar de ese momento que dejó todo a la imaginación, pues las sonrisas que soltaron cuando aquello ocurrió dejó mucho que pensar, tanto como Jungkook mirando a Taehyun a través de la cámara mientras se lamía los labios cuando lo vio posar. O quizá todo este live que fue más de una prueba clara de lo que fue sentir la tensión en todo su esplendor, así como cuando Taehyun no pudo apartarle la mirada a Jungkook cuando este hacía su parte en el escenario. Y a la vez que Jungkook sintió en primera persona esa tensión cuando Taehyun se acercó a besarle el cuello frente a todo el público, que lo primero que hizo fue revisar quién de los dos había hecho tal cosa, solo para darse cuenta que fue Taehyun en su lugar, lo que le hizo asomar una tímida sonrisa. Por supuesto que Jungkook tampoco se queda atrás, con las tantas veces que no pudo apartarle los ojos a Taehyun cuando este también estaba concentrado en hacer su parte en el escenario, siendo ajeno a la mirada que se le daba con admiración. Ya que si nos ponemos a recopilar todas las veces que a Jungkook se le hizo imposible no mirar de esa forma a Taehyun, podemos encontrar la vez que lo miró de arriba abajo y empujó la lengua contra la mejilla, aun cuando Taehyun no hizo más que existir. Tan similar a la vez que en Boy With Love, Taehyun solo estaba cantando sus líneas y Jungkook lo miró de esa manera mientras se mordía el labio inferior con afán. Y ni hablar de la vez que Taehyun salió de la pileta de agua y Jungkook se quedó totalmente ido al verle la ropa pegada al cuerpo mientras lo veía respirar así. Tanto como la vez que en una presentación Jungkook hizo el paso de la coreografía de Blood, Sweat and Tears, y cuando estuvo a punto de levantarse miró con una sonrisa ladeada a Taehyun, quien estaba en medio de todos ellos. Ya que sin duda alguna Taekook tiene ese té de tensión que nadie puede negar y nos hace sentir el mal tercio en una relación que es privada mas no secreta. No, you won't believe you. No, you won't believe you. It's the ocean breeze. Feel the current